Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Español Móvil. Hoy es 28 de julio y estamos grabando el episodio número 45. Quiero recordarles a nuestros oyentes nuevos y antiguos que este podcast está producido y está dirigido para el mercado brasileño. Es español para brasileños, entrenamiento permanente mientras aprovechas tu tiempo. Lorena, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está usted, Iván? ¿Y cómo están, queridos oyentes y estudiantes? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas, en cuanto están manejando o conduciendo en el tránsito o cuando están esperando en el aeropuerto o alguna consulta médica. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Bueno, recuerden que tenemos un Instagram, @español.lilinguas. Ahí tienen material para practicar, siempre en los stories estamos preguntando para que ustedes entrenen con material auténtico y real, temas para discutir y provocar una conversación, para que ustedes practiquen con temas de su interés. Entonces, síganos. También hacemos conversaciones gratuitas y grupales para que no se las pierdan. Oiga, Lorena, día a día me doy cuenta de la cantidad de desechos tecnológicos que tenemos en nuestros hogares y claramente en las calles vemos cómo hay pantallas de computador, teléfonos celulares, cantidad de tecnología que va obsoleciendo, se va dejando atrás y como que nadie se responsabiliza de esto. Nadie trata o no tratamos, nosotros sí, de reutilizar y de hacer un mejor uso de esto. Porque cada vez es más barato, pero nos olvidamos de qué hacer con cada una de estas cosas después de que ya no las queremos, por la razón que sea. ¿Usted sabe qué es eso de la obsolescencia programada? Obsolescencia programada. Bueno, creo que hace parte como de la industria del consumo, ¿no? O sea, las empresas que generan productos se programan para que esos determinados productos tengan una duración determinada. Lo que entiendo es que ellos ya programan cuánto tiempo va a durar para sacar un nuevo producto, ¿no? Es algo un poco como de exceso de consumo, pues porque cuantas más veces compre un cliente, pues más dinero va a tener la empresa, ¿no? Más productos va a vender. Y bueno, es algo que en términos de economía, en términos de empresa, es muy bueno, pero en términos de sociedad, De sostenibilidad, ¿no? de sostenibilidad, exacto, de la relación que yo genero como ser humano con los productos que yo consumo, ¿no? Ahí ya vemos un poco de falencias o cosas a mejorar. Sí, es un consumo desmedido y está asociado a la industria, ¿sí? Sí a empresas, por supuesto, que son quienes dirigen las industrias, pero es más a la industria, ¿sí? Y relacionado a la tecnología, a la industria de la tecnología, exactamente. Sí, bueno, hicimos entonces una investigación pequeña. Ustedes saben que siempre les traemos algún contenido como de referencia para que sea base de nuestra discusión, de nuestra conversación. Y encontramos un artículo que se llama Programados para Morir y de ellos nos diferencian 3 tipos de obsolescencia. Uno es la función de ese objeto. La calidad del objeto es la segunda y también el deseo, la obsolescencia del deseo. Entonces, la primera obsolescencia de función es un tipo de obsolescencia que se da cuando sale a la venta un producto más avanzado que el anterior.
Entonces, es más avanzado porque tiene funciones nuevas y ya con mi objeto antiguo, pues no puedo tener esas nuevas funciones. Entonces, quiero mucho comprar ese objeto nuevo, ¿no? Pasa mucho con celulares y computadores. Sale un nuevo celular con nuevas funciones y por lo tanto ya quiero desechar ese celular o ese computador anterior. El segundo es la obsolescencia de calidad. En este tipo de obsolescencia, el producto, después de tener cierto tiempo de uso, empieza a presentar fallas y un mal funcionamiento, como por ejemplo el caso de la bombilla eléctrica, que ya lo vamos a hablar adelante. Y el tercero es la obsolescencia de deseo. Ocurre también cuando un producto más avanzado sale a la venta y yo por el deseo de estar a la moda o estar con ese producto solo porque es nuevo, ya yo tengo ese deseo de cambiar. No tengo ninguna razón para cambiarlo, tengo es solo un deseo de moda o de pertenecer, de sentirme parte de esa novedad. Aquí hay una frase que encontramos que dice que en algún momento la gente empezó a botar objetos no porque sufrieran un desgaste real o que fallaran, sino porque los percibían anticuados, feos y menos útiles. O sea, un tema de percepción. Sí, aquí yo veo un tema de cómo nosotros nos relacionamos con los objetos. ¿Los compramos solo para que nos sean útiles en un momento determinado? ¿O los apreciamos como valiosos por la experiencia que nos trae ese tipo de objeto a nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la percepción que nosotros tenemos de los objetos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Los compramos por nuevos y después cuando pasa el tiempo ya nos parecen antiguos, entonces los desechamos? ¿Es la utilidad la que nos lleva a comprar o es el deseo de novedad, de sentirme nuevo, de sentirme que estoy estrenando un objeto? Y traigo este tema un poco más humano porque finalmente quien decide comprar es la persona, ¿no? Tenemos publicidad, tenemos un montón de cosas que nos persuaden y que nos impulsan a ese consumismo, pero finalmente quien decide hacer la compra, argumentar para sí mismo la compra es cada uno. Entonces, tal vez un trabajo interno de autoconocimiento o un trabajo interno de revisar cuáles son nuestros principios, de revisar realmente cuáles son nuestros deseos y qué es lo que queremos, es un buen inicio para trabajar o para mejorar en nuestro mundo esa obsolescencia programada o ese exceso de consumo. Sí, yo quiero recordar algo que sucedía en mi casa y es que mis papás, mis padres, tenían un televisor de hace 40 años, marca Sony, y funcionó muchos años, hasta hace 10 años o algo así, y traía un manual de reparación, un manual de servicio con todos los circuitos, cada punto eléctrico, todo con el fin de poderlo reparar en algún momento de la vida. ¡Wow! ¿Sí? Increíble. Eso no se ve en estos Sí, días. eso jamás se volvió a ver, eso ya no existe. Entonces, eso es una muestra clara de cómo se pensaba en ese entonces, o hasta hace unos 30 años o 40 años. Este televisor del que les hablo tiene 40 años. Y un segundo punto que recuerdo de algo que leí hace un tiempo es la cantidad de agua que se consume por cada producto que tenemos en nuestras manos. Entonces, yo les hablaba a mis hijos, a María José y a Juan Martín, de a cuánto equivale cada producto en términos de cantidad de agua, ¿sí? La cantidad de agua que se usó para producir un aparato. Entonces, cuando nosotros estamos desechando inconscientemente un aparato plástico que tiene materiales de cualquier origen, que es de tecnología, por ejemplo, como estamos hablando, estamos desechando agua también, ¿sí? No estamos apreciando la cantidad de agua que se necesitó. Entonces hay unos indicadores de, por ejemplo, un computador, cuántos litros de agua se necesitaron para producirlo, ¿sí? O unos audífonos o un teléfono, cada uno una equivalencia en cantidad de agua. Entonces es algo interesante de analizar. Teniendo en cuenta también que todas las industrias utilizan petróleo. Para cualquier producto o servicio es necesario utilizar una cierta cantidad
de petróleo, que es, bueno, un causante de muchas guerras, muchos Conflictos. desacuerdos, muchos conflictos a nivel mundial. Y no solo es petróleo, sino también muchos productos de minería, ¿sí? Hay cobalto, hay muchos minerales que son necesarios para la construcción de baterías, por ejemplo. Energía portátil, que es una batería. Y para muchos componentes de microprocesadores y esto, se necesitan de minerales que son muy caros y vienen en algunas pequeñas porciones y tienen un gran sacrificio para poder extraerlos de la tierra. Agua nuevamente, se necesita para extraer cada gramo de esos productos. Ujú. Bueno, desde una visión más empresarial, pues nos damos cuenta que para que una empresa funcione en esta economía que nos hemos inventado, cuanto menos cueste y cuanto más yo pueda ganar, pues mejor. Mi empresa es más productiva, mayor productividad, con un menor costo y más ingreso. Entonces, basado en esa economía, pues digamos que el consumismo excesivo es un arma muy buena para que la empresa realmente funcione. Investigamos también un poco y nos dimos cuenta que esto de la obsolescencia programada fue una decisión de la industria para mejorar nuestra economía. El 23 de diciembre de 1924 se reunieron en Ginebra los principales fabricantes mundiales de bombillas o focos de luz, ¿sí? O bombillos, también se escucha bombillos. Entre estas estaba la compañía Osram, Philips y General Electric. De ahí salen frases como: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. Fíjense, un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. Entonces está en contraposición esa fuerza de que una economía funcione o que una empresa funcione, en contraposición de una sociedad sostenible y una sociedad de un consumo responsable. ¿Qué opinan ustedes de esto? Cuéntenos, llámenos y nos cuenten o comenten cómo equilibrar esas dos fuerzas que nos mueven para lados opuestos. El consumo excesivo que lleva a una empresa a ser exitosa, pero que genera problemas sociales y ecológicos. Sí, aquí dentro de una lectura que hicimos está una persona estudiosa de todo este tema que se empezó a preguntar en algún momento de cómo estaba funcionando esto e hizo un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar en el año 2011. Dice así ella: cuando comencé a interesarme por el tema pensaba encontrar algunas empresas que utilizaban esa práctica para ganar más dinero, pero me di cuenta de que se trata de algo sistémico, que toda nuestra economía depende de ella. Es decir, que era mucho más grande de lo que ella pensaba, no era simplemente un comportamiento fácil de cambiar, sino que todo lo que conocemos, nuestra economía y nuestra industria está basada en ese comportamiento, en ese funcionamiento. Entonces, vencer esto no es tan fácil de hacer. Bueno, yo aquí quiero hacer una parada para explicar los verbos en pasado en esta frase que Iván nos mostró. Está escrita en pasado, entonces vamos a estudiarla. Dice: cuando comencé a interesarme por el tema, la palabra comencé, el verbo comenzar en pasado. Fíjense que tiene un acento en la última vocal. Ese acento para nosotros es la tilde. Y este pasado es el pasado simple. Es el pasado más exacto, es simple. Comencé. ¿Cómo sería esta conjugación en las tres primeras personas singular, Iván? Comenzar en pasado simple. Yo comencé, tú comenzaste, él, ella, usted comenzó. ¿Correcto? Correcto. Continuamos con la frase. Cuando comencé a interesarme por el tema, pensaba encontrar algunas empresas que utilizaban esa práctica para ganar más dinero.
Entonces tenemos el verbo pensar en pasado imperfecto. Es un pasado que lo utilizamos también en portugués. Pensaba, cantaba, bailaba, utilizaba. La diferencia principal es la B. En español usamos B grande o B de burro en la última sílaba, y en portugués se usa la V pequeño, V chica, como le decimos en español. Entonces, todos los pasados imperfectos tienen esa pequeña diferencia, la B. ¿Cómo quedaría el verbo pensar y el verbo utilizar en pasado imperfecto para las tres primeras personas, Iván? Entonces, el verbo pensar sería: yo pensaba, tú pensabas y él, ella, usted pensaba. Y el verbo utilizar: yo utilizaba, tú utilizabas, él, ella, usted utilizaban. Bueno, hay otra aclaración que quiero hacer, y es el título de este texto que consultamos. Se llama comprar, tirar, comprar. La palabra tirar es un falso cognato. Cuando yo tiro algo, lo estoy lanzando lejos. Tirar es el verbo que utilizamos para sacar la basura. Cuando ya consumí algún producto, yo tengo una cesta de basura y la tiro afuera de mi casa o la tiro en un botadero de basura. Ese es el verbo tirar en español. Lorena, la palabra tirar también puede referirse a hacer una fuerza para atraer o acercar una cosa. Un ejemplo es: tiraba de la correa para acercar al perro. Ese es un ejemplo. Entonces, ese verbo tirar nos puede servir para alejar algo de nosotros o para acercar algo hacia nosotros, ¿no? Bueno, y continuando con el tema, encontramos una frase aquí que dice: la economía del crecimiento difunde un miedo a salir de este sistema. Entonces, es lo mismo que estábamos hablando. Cuando yo creo una empresa y tengo el deseo de vender mi producto, da miedo salirse de esa economía o de ese sistema que me lleva a ser cada vez más productivo. Por lo tanto, tengo que impulsar mis ventas lo que más pueda. Dice también: parece que si no existiese ese crecimiento nos volveríamos pobres, que no tendríamos trabajo, casi como una vuelta a la Edad Media. Pero no es verdad. Ha habido otros sistemas antes y habrá otros después. ¿Qué piensa usted de eso, Iván? Sí, yo creo que no es fácil de determinar cómo sería en este caso, ¿sí? Que volviéramos a la Edad Media, pues no exactamente, solo que tenemos como la inercia de producir masivamente y de seguir funcionando de esta forma. Tal vez necesitaríamos cambiar nuestros hábitos, nuestros paradigmas para vivir, ¿sí? Tal vez vivir con menos, ¿sí? Tal vez pensar un poco en reciclar las cosas, en hacerlas funcionar más tiempo, ¿sí? No necesariamente va a haber un atraso de esta forma. Tal vez es un llamado a la conciencia, lo que hablamos permanentemente. Sí, hay 3 palabras claves que llaman un poco a la conciencia de ese exceso de consumo, y es reutilizar, reciclar y reducir, ¿no? Reducir nuestro consumo, reciclar lo que usamos lo podemos reaprovechar, y reutilizar las cosas, darles otra funcionalidad. Aquí aprovecho para hacer una parada lingüística también con la pronunciación de la R. La R al inicio de la palabra es fuerte y tengo que hacer vibrar mi lengua en el paladar de la boca. Reciclar, reutilizar y reducir. Practíquenlo en casa ustedes también. Hay un trabalenguas que usábamos cuando niños para reforzar el uso de ese sonido, y es: R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Todo eso, esa retaíla.
Sería bueno que nos manden un audio y nos cuenten cómo les fue con esa pronunciación. Estamos abiertos a recibir y ayudarlos con mejoras. La publicidad nos impulsa a comprar y ellos hacen un buen trabajo como publicistas. ¿Usted qué piensa, Lorena, de esto? Usted que trabaja mucho en publicidad. Sí, pues yo considero que la responsabilidad que tiene un comunicador a nivel social, a nivel de la influencia que tienen las opiniones, de todas las actitudes que puede generar, pues tiene que tener un control, tiene que tener una ética, también un deseo de que aportemos algo positivo a la sociedad, ¿no? Pero también quiero decir que por otro lado existe el trabajo como persona, como individuo, porque a la hora de decidir, independientemente o a pesar de los impulsos y de las imágenes, los videos y las promociones, finalmente quien toma la decisión de comprar un nuevo producto es la persona. Entonces aquí viene también es un tema de autoconocimiento, de carácter, de tomar decisiones correctas, de principios, de educación, de qué me han dicho en la casa también, cuál es mi misión, mi visión en la vida, ¿no? Hacia dónde voy, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una responsabilidad de parte y parte, ¿no? Una responsabilidad más social y de comunidad, pero también bastante una responsabilidad individual. Sí, es como un tema de carácter, ¿no? Tener el carácter de no dejarse llevar por todo lo que aparezca en la televisión y en la radio y en los medios, porque siempre igual nos van a hacer tratar de persuadir. Por más leyes que cambien, por más políticas nuevas, siempre va a haber el deseo de este anunciante de vender sus productos, ¿verdad? Voy a destacar algo importante y es el uso de las emociones, de los dolores, de los placeres, de las inseguridades, de los miedos que tenemos como ser humano y que son pieza clave para la creación de anuncios publicitarios. Entonces, suena un poco fuerte, ¿no? Como decir, esta persona tiene un dolor, un problema, entonces yo voy a aprovechar para impactarlo con mi anuncio. Algo que yo puedo ver de positivo en cuanto a la parte de marketing, de anunciar y todo esto, es que nosotros traemos soluciones a los problemas de las personas. Ahí viene la ética nuevamente, y es que tanto yo le coloco en su cabeza que tiene un problema emocional o un problema de inseguridad o un problema de culpa, y hasta qué punto yo le ofrezco soluciones para ese problema, ¿no? Entonces, desde una parte más altruista, las empresas, los productos y los talentos de las personas son utilizados para solucionar problemas de otras personas, para ayudarnos entre uno y otro, ¿no? Entonces, la parte ética es bien importante. Es tal vez colocarse un límite y colocar una balanza entre qué tanto yo uso esos argumentos emocionales en el ser humano, qué tanto introduzco una información que debería o no debería estar ahí y qué tanto yo voy a promocionar mi producto para venderlo. Aquí hay algo más en este documento que estuvimos investigando. Escucha, por favor. Si ves los anuncios de hace 2 o 3 generaciones, vendían que su producto era mejor, que su coche era más rápido, pero ahora a veces ni te muestran ese producto, vinculan los objetos y la función que tienen a nuestras inseguridades. Vamos a hacer aquí una parada lingüística nuevamente con esta frase que Iván ha traído, pues esta frase también está escrita en pasado. Voy a repetirla. Si ves los anuncios de hace 2 o 3 generaciones, vendían que su producto era mejor, que su coche era más rápido. En esta primera parte vemos el verbo vender en pasado, ese pasado participio, ¿no? Sería vendían, es la tercera persona plural. Ellos, ellas o ustedes vendían. ¿Cómo sería este verbo en las 3 primeras personas singular, Iván? Sería yo vendía
Tú vendías, él, ella, usted vendía. Perfecto. Y tenemos también el verbo ser en este mismo pasado, que es era. Su coche era más rápido. Su producto era mejor. ¿Cómo quedaría este verbo ser con las tres primeras personas, Iván? Sería yo era, tú eras, él, ella, usted era. Entonces, primera persona y tercera persona es la misma palabra, era. Yo era, usted era. Bien, continuando con la frase, pero ahora a veces ni te muestran ese producto, vinculan los productos y la función que tienen a nuestras inseguridades. Ok, bien. Yo creo que hemos considerado que no tenemos ninguna responsabilidad en la disposición final de esos productos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos después de que los utilicemos? Como sea que los terminemos, ¿sí? Es decir, que acabó su vida útil, que ya no nos gustan. De acuerdo. Por la razón que sea, el productor no se está responsabilizando de la disposición final. ¿De qué va a pasar? No, nadie se responsabiliza. Y el comprador tampoco se responsabiliza. Entonces, finalmente, ¿dónde va a parar todo esto? Pues no sé si usted sabía, pero en países en vía de desarrollo, como les llaman, ¿sí? En Ghana y en Pakistán, en China y otros, hay unos depósitos de millones de toneladas de residuos tecnológicos, ¿sí? Y hay gente que trabaja en eso allá en estos países, en estas montañas gigantescas de residuos que las llevan en buques desde los países del que llamamos primer mundo. Entonces, nosotros queremos ver nuestros antejardines y nuestros lugares donde vivimos, todos limpios de residuos, pero tienen que ir a algún lado. Y ese lado es, como ejemplo, estos depósitos gigantescos de basura tecnológica. Increíble. ¿Qué opina de eso? Sí, increíble. Y lo peor es que no hay ningún plan específico para mejorar esa situación, para reutilizar, para reducir, ¿no? Y es algo que lo deja a uno en shock, porque es como del primer mundo pasa al tercer mundo, como es el uso desmedido de la polaridad mundial, ¿no? O sea, un país consume y consume, consume y el otro país recibe los residuos. La economía del crecimiento y la obsolescencia programada o planeada no funciona a largo plazo, porque no podemos acelerar siempre. Hay un tope de recursos, de energía. Entonces, en este momento simplemente estamos consumiendo, como sabemos, de una manera desmedida, sin ningún plan, pero tal vez hace 100 años como que parecía vitalicio, como se puede decir, ¿sí? Siempre iba a haber porque todo se ve muy grande, pero en este momento hemos acabado con muchos de estos recursos, entonces ya no se puede tener la misma idea de 1920, ¿sí? Aquí hay un texto que dice, es un sistema que funcionaba bien en la década de 1920, en los años 30 o 40, pero no es algo que se pueda mantener. O nos quedamos sin recursos y energía o llenamos el planeta de basura innecesaria. Quiero hacer aquí una parada lingüística también, identificando que esta frase está escrita también en pasado. Y tenemos el mismo tiempo verbal que es el pasado imperfecto con la palabra funcionar. En pasado queda funcionaba. Recordemos que es una B y una A. Es un sistema que funcionaba bien en la década de 1920. En primera persona sería yo funcionaba, en segunda persona tú funcionabas y en tercera él, ella, usted funcionaba. Aquí tenemos una curiosidad y es que en California, en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Livermore, en un parque de bomberos, hay una bombilla que está encendida desde hace 117 años, ¿sí? Y es una atracción turística porque obviamente en ese momento la hacían para que durara, cosa que después cambió dramáticamente.
y es una atracción turística, pero no solo eso, sino también es un símbolo de la posibilidad de crear productos mucho más perdurables que lo que dicta el mercado obsolescente, que es el que vivimos ahora. ¿Qué tal esto, no? Sí, ahí se ve la diferencia y la manipulación, hacia dónde hemos llevado todo este consumismo, ¿no? No es algo que ha surgido naturalmente, sino es algo que hemos planeado para que sea así. Usted decía que no hay planes para cambiar esta conducta que tenemos o que haya unas políticas nuevas, pero se supone que en Francia hay una lucha sobre esto de la obsolescencia, ¿sí? Y en algunos otros países donde aquí dice que 2 años de prisión a 300.000 euros a las empresas que violen las leyes, pero yo sinceramente no veo cómo puede cambiar pues en poco tiempo. Es decir, ya la industria está establecida de tal forma que no permite un cambio rápido, ¿sí? Entonces, estas leyes, estas nuevas políticas con multas, seguramente que habrá un abogado internacionalista que sepa de esto, pero si usted se pone a pensar, no está tan fácil sacarle una multa a Apple por hacer sus computadores compactos, muy delgados y con toda una placa fundida, incambiable, inalterable, ¿sí? Los precios que ofrecen los productores hoy en día es porque logran este nivel de compactación de los productos en muy poquito espacio. Entonces esto permite que, o no permite más bien, que podamos cambiar una batería, por ejemplo. Entonces hay ciertas formas de multar y de ajusticiar a ciertas empresas, pero finalmente la responsabilidad de los desechos, que es el tema más importante acá, nadie la va a tener, nadie va a responsabilizarse. Hay algunas políticas que dicen, oiga, usted tiene que marcar que esta batería se puede reemplazar y hay una manera de reparar este equipo, ¿sí? Que los productos tengan una etiqueta que diga, este producto es reparable. Yo creo que eso no va a funcionar porque toda la maquinaria está establecida para ultra compacto, ultra rápido, liviano, ¿sí? No sé, ¿qué opina usted de eso? Sí, aquí viene el punto de que mencionábamos anteriormente y es que hace parte del sistema. Es un sistema que está construido así. Entonces, colocar leyes que vayan en contra del sistema no funciona, ni tampoco que acompañen ese sistema, tal vez para generar un poco de conciencia, tal vez para poner algunas pequeñas restricciones, pero el cambio radical tendría que estar en un cambio de sistema. Sí, tal vez esto se pueda hacer con un plan a tanto tiempo, ¿sí? A tantos años, tantas décadas, pero no está tan fácil, ¿no? Debemos saber eso. Yo quiero resaltar aquí también, digamos que en esta búsqueda de todo mundo de generar empresa y aprovechar recursos y bueno, digamos que dentro de este sistema capitalista que vivimos, veo mucho iniciativas muy interesantes de empresas que quieren reciclar, de empresas que quieren aprovechar lo que se desecha de algún producto, por ejemplo, la caña de azúcar. Tenemos un ejemplo de una empresa caleña que produce de lo que sobra de la caña de azúcar, después de sacar este azúcar, el melado o la panela. Ellos producen de esos residuos cubiertos, vasos, platos que antes se hacían con plástico. Es los famosos platos desechables o cubiertos desechables, que justamente nosotros utilizamos esa palabra desechables porque los desechamos inmediatamente después de usarlos. Ya desde el concepto ya nos genera un poco de exceso de consumo, ¿no? Platos y vasos desechables. Oiga, Lorena, sintoniza a nuestros oyentes sobre qué es vasos, cubiertos, platos. Son todos los instrumentos que usamos en la cocina o para comer o para preparar nuestros alimentos. Entonces, el vaso que se escribe V pequeña A S O
es el vaso de plástico o de vidrio que usamos para beber agua. Entonces es un vaso de agua. También tenemos los cubiertos. Los cubiertos son tres principalmente, que es la cuchara, que la utilizamos para tomar una sopa, por ejemplo. El tenedor que tiene los objetos. El tenedor tiene, por ejemplo, la carne o el arroz. Son de 3 o 4 dientes, el tenedor. Y tenemos también el cuchillo. El cuchillo corta, es aquel que corta, ¿no? Tenemos cuchillos grandes, cuchillos de mesa, cuchillos de carne, ¿ok? También hay algunas otras palabras que las usamos diferente. Por ejemplo, la copa de vino, a este instrumento donde colocamos el vino. Para nosotros el vino se coloca en copas. Bueno, y ya que estamos hablando de esto, una taza. ¿Qué es una taza? Por ejemplo, una taza de arroz, una taza de agua. Una taza puede ser una taza, exacto, puede ser una taza de arroz, puede ser una taza, sobre todo puede ser una taza de café. Es la medida que utilizamos, por ejemplo, en las recetas de cocina, sí, o en las instrucciones de cocina o para utilizar algún producto, nos muestran la cantidad en taza. Una taza de azúcar, una taza de sal, una taza de harina, ¿sí? Y también podemos beber un café, por ejemplo, en una taza. Existe otra palabra que es el pocillo. El pocillo también es una taza para beber café. Bueno, chicos, esperamos que les haya sido muy útil este podcast. Les recordamos que los verbos en pasado son un poco diferentes en español, entonces les recomiendo mucho que entrenen un poco esos verbos, que los trabajen, que intenten pensar cómo sería ese verbo en pasado y en español. Y bueno, este tema también ha sido muy cotidiano y también nos permite como tomar un poco de conciencia sobre qué compramos y dónde dejamos nuestra basura. Así que agenden una llamada con nosotros y charlemos y conversemos sobre este asunto. Están súper invitados y súper bienvenidos. Eso, muchas gracias también a todos nuestros oyentes, y este episodio tenía un enfoque en meditar qué compramos, para qué lo compramos, por qué lo compramos. Creo que es necesario que todos hagamos ese ejercicio. Eso es, muchas gracias y hasta la próxima. Los esperamos también en nuestro Instagram @español.lilinguas. Hasta pronto, gracias. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.